Pero antes vamos a orar a Dios. Iniciamos este tiempo con palabras de oración a nuestro Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, la posibilidad que nos das de estar delante de ti para hablar temas muy importantes que tú, Señor, has dispuesto en este tiempo para que podamos entender, Señor. Ayúdanos a que todo lo que se está haciendo pueda ser bien recibido y también pueda también generar lo que tú quieres que se genere en los corazones. Bendice a los expositores, bendice también a los que van a estar participando con preguntas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Señor, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a estar ahora dando pase a nuestra hermana Andrea, que está dando indicaciones, y luego estaremos ya presentando a los expositores. Bueno, bienvenidos a todos los que han podido participar. Sabemos que hoy es el Día Nacional de Prevención del Suicidio y bueno, Clelia y Daniel ya tienen experiencia en el tema hace varios años. Están haciendo un trabajo muy lindo, la verdad. Y bueno, lo que queríamos decirles era que mantengan los micrófonos apagados, así podemos escucharlos a ellos. Y cuando termine la conferencia, vamos a ir haciendo preguntas. Las preguntas o comentarios que tengan los pueden ir anotando en el chat, igual que nosotros vamos a ir leyéndolos, y después yo voy a moderar las preguntas que les vamos a hacer a ellos. ¿Está? Bueno, muchas gracias por estar acá y esperamos que sea una bendición como sabemos que va a ser. Bueno, Daniel y Clelia, cuando ustedes quieran arrancar, les doy el paso. Para que se puedan presentar. Bueno. Bueno, yo soy Clelia Kenney de Duarte, con mi esposo. Somos misioneros brasileños en Uruguay ya hace más de 20 años, casi 30. y, y bueno, estamos ahora en el tema específico de prevención de suicidio. Estamos ya hace como, desde 2013, ya como 7 años, como que involucrados en ese tema y empezando con la atención en línea telefónica de prevención del suicidio. Así que estamos caminando en ese tema ya algunos años. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Que sea una linda jornada, que podamos compartir lo que hemos podido ver en esos 4 años que estamos en este ministerio. Y, y bueno, esperemos que sea algo que agradable en primer lugar al Señor, y que también cada uno podamos, bueno, quitar algunas dudas y también encontrar herramientas más que todo para, bueno, sobrellevar este tema. Así que es un gusto estar con ustedes. Es un placer. No sé si ya empezamos o Andrea Sí, o Roger, no sé, quieren sí, decir. vamos a estar también haciendo recordar a los que tengan preguntas que a través, como ya dijo, no sé si en el momento se pudo estar dando esa recomendación, pero preguntas estamos para hacerlo a través del chat, ¿sí? Y sobre todo, dejar que podamos estar no interrumpiendo en este caso cuando se esté trayendo el estudio, en todo caso lo que se está compartiendo, que puedan en lo mejor posible silenciar. Bien, adelante entonces y estamos para iniciar este tiempo, Cleia y Daniel. Que Dios les bendiga enormemente. Amén. Preparamos un material para compartir pantalla. Si por favor ustedes pueden permitirnos, hay que permitir, ¿no? Darle el permiso para que podamos compartir pantalla. ¿Ya está? Hacerlo grande.
Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Todos pueden ver bien la diapositiva, ¿no? Bien. Se ve bien. Sí, hablar de suicidio es hablar de un tema muy sensible, ¿no? Es un tema polémico, también lleno de mitos y tabús, y siempre es un grande desafío, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a estar más involucrados con ese tema, yo les decía, desde 2013, cuando hice mi primer curso de entrenamiento en suicidología, y después hace 4 años que estamos con los grupos. Y vimos que hay gran cantidad de temas que son muy complejos, perdón, dentro de ese tema de suicidio, ¿no? Y son temas de los cuales se habla muy poco. Entonces, nuestro propósito, nuestra propuesta hoy está compartiendo sobre la conducta suicida, sus repercusiones, nuestra experiencia en prevención y también una mirada desde lo cultural y la espiritualidad, que esta parte lo va a estar haciendo Daniel, ¿no? Empezamos entonces también con algo que nosotros hemos aprendido en ese tiempo, ¿no? Y yo les digo que lo hacemos con un profundo respeto a todos aquellos que han perdido familiares por suicidio y a los que luchan con ideas de muerte. Y saben, nosotros hemos trabajado con muchas personas con este sufrir, ¿no? Con este dolor. Por eso nuestro respeto a cada uno de ustedes, bueno, de algunos de ustedes que hayan pasado o están pasando por ese sufrimiento, ¿no? Bueno, empezamos con una definición bastante... Ay, ¿dónde está? Acá está más fácil. Una definición de estas bastante comunes, ¿no? Durkheim es el padre de la sociología moderna. Interesante porque de 1897, ¿no? O sea, me causa gracia decir que es moderno, ¿no? Y ya estamos de 1897, pero dice que toda muerte que resulta inmediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo realizado por la misma víctima, el suicidio es, ¿no? Y él también afirma que es el resultado de una sociedad que perdió sus valores tradicionales, sus objetivos, su identidad. Es un fenómeno sociológico cambiante que no puede ser caracterizado como enfermedad. Cuando uno lee eso, ya se da cuenta, ¿no? De que es muy, muy de hoy también, ¿no? Uno se da cuenta de que, de verdad, el suicidio es el resultado, ¿no? de pérdida de muchos valores, de objetivos, de identidad, ¿no? Y no quería, ahora fue. Ese Silverman, que es un investigador, él estuvo buscando muchas definiciones, estudió muchas definiciones, y él dice que no existe una sola definición que sirva para capturar completamente la complejidad y la diversidad de las conductas que suelen ser clasificadas como suicidas. Entonces, por un lado, vemos que bien es sencillo decir, bueno, el suicidio es aquel que se mata, ¿no? Que se quita la vida. Pero es mucho más amplio y es mucho más complicado que simplemente eso. Suicidio, autoeliminación, quitarse la vida, aunque son sinónimos, hay muchas discusiones sobre esos temas. Unos dicen que usar la palabra suicidio puede ser peyorativo o puede ser violento, que uno debe decirse autoeliminación. Entonces, mira, para cada una de estas palabras hay mucha gente que estudia mucho sobre eso para mejor poder decirlo. Pero vieron, por eso yo digo que cuando entramos en ese tema, hay muchas, es como un abanico, empiezan a abrirse muchas cosas. Pero yo quería detenerme un poquito en las cifras. Ustedes vieron que hoy
es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio y algunos de ustedes creo que han podido ver por las noticias, porque se ha noticiado el número de suicidios, ¿no? 723, algunos pusieron 723, 728, pero bueno, ese es el número que están dando. ¿Saben? Cuando uno ve estos números, ¿no? Y piensa que el año tiene 365 días, ¿no? Entonces, seguramente dos personas se matan en Uruguay por día, ¿no? Es bastante impactante pensarlo en eso. Y ¿saben? Pensar que cada una de estas personas son familiares, tienen un padre, son una madre, ¿no? Un hijo, familiares directos, padre, esposos y todo eso, pertenece a una comunidad. Entonces, de estos 723, si pensamos en cada uno de ellos y la red que tienen, los especialistas dicen que para cada suicidio, más o menos 100 personas están involucradas, que son los familiares directos, por supuesto, que los que más sufren, son aquellos también que atendieron a ese, por ejemplo, los bomberos que estuvieron ahí, o los médicos que estuvieron atendiendo a la familia, los enfermeros, toda la parte de los médicos que estuvieron por ahí. La comunidad, los amigos, sí estudiaba en la escuela, en el estudio, ¿no? Donde estaba, en la universidad, o sea, donde esté él, en la sociedad, en su barrio. El impacto para cada una de estas muertes es por lo menos para 100 personas. Ya escuché adolescentes que vieron, ¿no? Una persona que se suicidó y tuvieron que tener después acompañamiento psicológico, tuvieron muchos problemas, no podían dormir, porque simplemente estuvieron en un momento en que esta persona se tiró y se murió, ¿no? Entonces, el impacto es muy grande. Aparte de eso, ¿no? Pensamos también que para cada uno de esos suicidios se calcula 20 intentos. Entonces, pensando en los números, son 723 veces 20, que son el número de personas que luchan con los intentos de suicidio. Es algo impactante cuando uno empieza a acompañar y ver. Si yo les pregunto a algunos de ustedes si conocen alguien con intento de suicidio, seguramente van a decir que sí, porque es un número bastante importante en nuestro medio, personas que intentan suicidio. Y hay un otro punto interesante con relación a eso, que es la cuestión del duelo. Cuando pensamos en repercusiones, ¿no? Del suicidio, también pensamos en el duelo. El duelo por suicidio es muy complicado. Es un proceso bastante largo. Algunos dicen que es un camino en la vida. La muerte de un hijo, por ejemplo, ¿no? Jamás esta madre o este padre se va a olvidar, lo va a simplemente superar. Va a cada día superando. Aparte, vienen todos sentimientos de vergüenza, ¿no? Me acuerdo de una situación en que alguien me dijo, yo no quiero salir a la calle porque la gente va a decir, mira, esta es la mamá del chico que se mató. Tengo vergüenza. Tengo culpa. Si yo estuviera ahí, capaz que no iba a ser, ¿no? Entonces, la vergüenza, la culpa, la ira, la bronca, de, pero ¿por qué me hizo eso? ¿No? ¿Cómo va a ser una cosa de esta? La falta de aceptación y la consecuente falta de perdonar a aquella persona que se fue en un momento. Entonces, hay muchas cosas que están alrededor de simplemente decir, bueno,
aquel se mató. No, hay mucha repercusión en eso, ¿no? Y la respuesta de los organismos públicos hoy creo que ustedes pudieron escuchar, ¿no? Las autoridades del gobierno diciendo, bueno, tenemos ahora una línea de atención. Yo les puse ahí ustedes pueden ver la línea de vida 0800 07 67 o por el celular 0767. Esa es la línea de ACE. Ellos comentaron que en este mes, en ese tiempo de COVID, 300% aumentaron el número de llamadas telefónicas. Imagínense ustedes cómo eso está fuerte, ¿no? El sociólogo Pablo Hens, que ha hablado bastante en estos últimos días, él habla sobre la psiquiatrización del suicidio, ¿no? De todo, bueno, la persona piensa en suicidio, ya hay que ir para el psiquiatra, ¿no? Mucho más otras herramientas que pueden ser de ayuda, no necesariamente solo el psiquiatra. Claro que tiene su lugar, tiene su espacio, ¿no? Pero también pueden haber otras herramientas para eso. Nosotros, más adelante vamos a hablar de lo que es GAS, que es Grupo de Apoyo a los supervivientes de suicidio. Tenemos también un teléfono 099-451-440, que está a las 24 horas para personas que quieren llamarnos y quieren hablar sobre ese tema. Hemos recibido varias llamadas, varias personas que nos han llamado con ideas y para consejería en ese sentido. Pero yo quería también pasarles un poquito de lo que se habló hoy, no todo el día, ¿no? Yo les traje para que ustedes tengan en cuenta la tasa de mortalidad por suicidio en Uruguay. Vieron, está desde el año 2010 a 2019, ¿no? En 2010, 16.19 no es percentual, es para cada 100.000 habitantes. ¿Saben que la Organización Mundial de Salud pone el 13 para cada 100.000 como un índice alto? Nosotros estamos mucho más alto de lo que la Organización Mundial de Salud dice que debería estar. Estamos con 20.55 en 2019 por cada 100.000 habitantes. ¿Vieron? Es una temática que urge, ¿no? De que se hable y que podamos ver qué más podemos hacer para aliviar el dolor y que otras personas no caigan en ese mismo riesgo. Solo para que tengan una idea de la evolución, si podemos volver en la... Mira, va en crecimiento. En 2012, cuando fue la famosa crisis, 2002, perdón, la famosa crisis, ¿no? Mucha gente se quitó la vida y estaba en 20.62 para cada 100.000 habitantes. Hoy nos mostraron 20.55, o sea, casi igual a 2002. Y eso sin contar y sin computar lo que va de este año de 2020 y con todo el problema que trajo el COVID, ¿no? El aislamiento, la depresión. Y bueno, nosotros hemos recibido muchas llamadas por eso. O sea, no está computado lo que puede ser ahora toda esta crisis, ¿no? Es una señal de alerta. Y cuando yo vi esta figura, ¿no? Yo no podía mirar, 79% son hombres, 20% son mujeres. ¿No es impactante mirar algo así? 79%. Nosotros en nuestra experiencia hemos visto que las mujeres buscan mucho más ayuda. De hecho, la mayoría de las personas con quienes trabajamos y quienes nos llaman son mujeres. Los hombres son más directos, ¿no? Ellos ya van y ya se matan,
¿no? Me acuerdo de una situación específica en que un amigo de una conocida fue a intentar el suicidio, se preparó todo para ahorcarse y fue y se ahorcó. Y esa amiga se dio cuenta de que, bueno, algo más estaba pasando con él y fue y pudo salvarlo. Quedó tan enojado, porque ¿cómo lo van a salvar? Él no quiere vivir más. Entonces, los hombres tienen ese impulso, ¿no? Voy a terminar hasta... Y las mujeres comprobadamente tienen más, buscan más ayuda y tienen otros factores de protección, lo que nosotros llamamos, lo que trabajamos con eso. Por departamento, miren ustedes, ¿no? En amarillo están los departamentos con más alto índice de suicidio. Y vemos que son bien altos. Vieron ahí por Cerro Largo, 29, La Valleja, 35, San José, casi 35 también. Son los departamentos de mayor índice, ¿no? de suicidio en Uruguay. Podemos seguir. Y la tasa de mortalidad según el grupo etario. Miren ustedes el crecimiento de los suicidios entre jóvenes, en adolescentes de 15 años hasta los jóvenes de 29. Ha crecido notoriamente, ¿no? Del año pasado para este año, por ejemplo, entre 15 y 19 años, de 8 para 11, como 3 dígitos, ¿no? Y los de 20 a 24, de 23 a 28, 25 a 29, 29. Y también entre 45 y 49, 29. Y allá abajo, ¿no? El último, 38 en los mayores de 80 años, ¿no? Así que hay mucha gente que se está muriendo con eso. Podemos seguir. Yo les traje esta ley, miren qué interesante, en este tiempo que estamos hablando del proyecto de ley, ¿no? De la eutanasia y el suicidio asistido, nos encontramos con una ley que dice que el Día Nacional de Prevención de Suicidio es el 17 de julio de cada año. Mira, yo les traje para que ustedes lo tengan en cuenta. El artículo 1 dice, declárase el 17 de julio de todos los años Día Nacional de la Prevención. Y en este señalado día, el artículo 2, las instituciones educativas, carácter público y privado, las instituciones públicas que tengan relación con prevención deberán realizar actividades brindando información calificada y veraz sobre la problemática y su abordaje. ¿Ustedes han visto alguna institución que ha hecho algún tipo? Bueno, es algo para pensarlo, pero está ahí la ley y la idea de la ley es prevención, es hacer todo, ¿no? Para salvar. Dentro de las propuestas de los organismos públicos, ¿no? Hay ese cuadro de la importancia del enfoque preventivo para la condición suicida. Es un proceso, como ellos dicen, continuo. Eso está en los materiales por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Especialmente está en la guía para adolescentes. Este cuadro muestra la idea de continuo, ¿no? Que empieza con una ideación suicida. Pensamientos, planes o deseos persistentes de cometer suicidio. Los pensamientos de muerte. Vieron que cuando nosotros pasamos por un momento muy difícil,
muy triste, a veces pasa por la mente, sería mejor morirme, ¿no? Que pasar por esta situación tan difícil, ¿no? Los que creemos en Dios y conocemos la Biblia, nos gusta usar la frase del apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo, no, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No, es al revés. ¿Cómo es? Para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y la verdad es que uno siempre piensa: morir, voy a estar mejor. Entonces, los pensamientos o deseos de muerte en las situaciones estresantes o difíciles es algo relativamente natural, ¿no? Es natural del ser humano. Lo difícil empieza a ser cuando se persisten estos pensamientos y se piensa no solo en la muerte como un descanso, bueno, voy a descansar y todo eso, pero deseo promover la muerte. Entonces, deseo pensar y voy a pensar de qué manera puedo terminar con mi vida. Ahí va para el segundo paso, vamos a decir, ¿no? En este continuo. Ya empiezo a tener intentos de suicidio, ¿no? Actos de autolesivos con cualquier grado de intención o acto mortal de autolesión deliberada. Entonces, lo que llamamos los intentos de suicidio, ¿no? Empiezan y hasta llegar ahí a la muerte ocasionada por la lesión autoinfligida. Saben que concebir ese concepto de continuo, ¿no? O concebir la conducta suicida como un continuo, facilita la anticipación a cada una de las situaciones sucesivas. Entonces, si yo veo a alguien que está pensando en la muerte, que está hablando de la muerte, que está teniendo actitudes de intento, yo ya voy tomando las debidas precauciones, ya podemos intervenir, podemos hacer algo, ¿no? O conversar, o encaminar a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo. Entonces, este concepto facilita mismo la anticipación en cada una de las situaciones. Hay un otro concepto, que es el próximo, que me gustaría compartir, que es la conducta para suicida. Es un término que ahora me está desafiando mucho conocerla, porque yo estoy viendo con esta conducta, estoy viendo más claro algunas cosas, ¿no? Entonces también para mí, ¿qué es la conducta para suicida? Es cuando la persona se provoca lesiones, muchas veces de hacerse daño y no ir más allá. O sea, la conducta para suicida no es con la intención clara de muerte. Entonces, ella se caracteriza por la intención de la acción. En un momento en que yo estoy de mucho estrés, no yo, pero en un momento de mucho estrés, de una situación muy difícil, de un momento de desesperación, entonces la posibilidad de cortar, de mutilaciones o de hacer daño físicamente, es como que, como yo escribí bien acá, ¿no? Causar un dolor físico para soportar el dolor del alma. ¿Saben que esta expresión yo escuché muchas veces en la línea de crisis? Yo me quiero hacer daño porque me quiero lastimar, porque el dolor físico lo puedo soportar, pero el dolor que tengo en el alma, esto no lo puedo soportar. Es difícil, pero es real. Entonces, la intención de la acción, yo quiero hacer eso, porque eso me va a ayudar a superar el otro, ¿no? Una otra característica es la percepción del incidente.
tomar muchas pastillas para dormir, para olvidar todo, y cuando se despierta, después, a veces en coma o a veces en el hospital, sabe lo que pasó, sabe, porque estaba muy triste No se escucha nada, pero me gusta el micrófono. por este momento difícil. Entonces, hice eso, está consciente, tiene una buena percepción de lo que hizo. Una otra característica es la cronicidad. En general, estas autolesiones no es una sola vez, pasa una vez, después pasa otra vez, después pasa otra vez, y muchos toda la vida se lastiman para poder soportar el dolor del alma, ¿no? Y la baja letalidad, o sea, en general lo hacen porque no soportan el dolor, pero no es que quieren morirse, es que no están soportando el dolor que están sintiendo. Entonces es lo que decimos, una baja letalidad. A veces se le pasa la mano y termina con la muerte, ¿no? Se toman demasiadas pastillas. La conducta para suicida, ella se caracteriza por la baja letalidad. Yo les puse ahí, la doctora Carolina Hausmann es una especialista de la Universidad de Bryan en Pensilvania, y ella, junto a un consorcio de investigación en conducta suicida de jóvenes, junto a 30 otros especialistas, están trabajando y buscando qué más se puede hacer para evitar el suicidio y las autolesiones en adolescentes. Ella dice que hay tratamientos para eso, pero en este momento son muy costosos. Entonces, es posible tratarlo, pero no todos tienen acceso a eso. Yo creo que nosotros, con las herramientas que tenemos, ya podemos ayudar bastante, ¿no? Y la otra lámina que les trae, ¿no? Algo que nosotros manejamos bastante. A través de nuestra experiencia, ¿no? Hemos visto que el suicidio es definitivo para un problema temporario. Eso es lo que nosotros hemos visto. Es un acto definitivo para un problema temporario. No, la persona que piensa en suicidio no quiere morirse. Quiere dejar de vivir la forma que está viviendo. ¿Se acuerdan que yo decía el dolor de alma, que es tan fuerte que no lo puedo soportar? Ella necesita que le den esperanza, ¿no? Y la persona, y otra cosa que hemos comprobado en nuestro caminar junto a muchas personas que piensan con esta idea, es que la persona en crisis pierde la capacidad de pensar. Y ella necesita que le prestemos pensamientos, ¿no? Y ahí a mí me gusta mucho pensar, ¿no? Que el consejo de Pablo en Filipenses, ¿no? Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es agradable, todo lo que alaba es digno de alabanza. En eso podemos pensar. Tenemos buenos pensamientos para compartir, tenemos herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y seguimos y profundizando un poquito más. Vamos a hablar después de este grupo de apoyo, que es el trabajo, el ministerio que estamos haciendo. Pero antes de hablar de los grupos específicos, profundizándonos un poquito más en la intención de conocer la conducta suicida. Ahora yo le paso la palabra a Daniel, que nos va a traer un aporte sobre... Pregunta, no sé si alguien tiene. Sí, un aporte sobre la conducta suicida, lo cultural y la espiritualidad, ¿tá? Profundizando un poco más. Y, no sé, quizás Roger o Andrea, si quieren, si ven necesario hacer una pausa para pregunta o algo sobre ese tema mencionado.
Sí, vamos a estar esperando que primeramente se termine esta sesión para luego derivarnos o directamente ya estar atendiendo las preguntas, porque capaz que en el momento de que se está trayendo la exposición ya se están respondiendo algunas preguntas. Así que Ok, Daniel, de adelante, sí. yo sigo, bárbaro. Ok, yo me imagino, veo algunas caritas conocidas, así, bueno, pero me imagino las cantidades de preguntas, ¿no? que le vienen a mente. Bueno, vamos a estar entonces tratando de contestarlas. ¿Qué? Bueno, déjame sacar los lentes porque no puedo leer con los lentes de cerca. Perdón, hermanos, una observación. Por favor, muten los micrófonos, porque si el micrófono queda abierto, no podemos oír claramente a los expositores. Así que, por favor, los micrófonos silenciados y las preguntas las van escribiendo en el chat. Muchísimas gracias. Adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Todos lo pueden ver ahí la pantalla? ¿Sí? Bárbaro. Queremos estar dedicando esos momentos. No vamos a llevar mucho tiempo, mucho más de lo que bueno, uno puede pensar, quizás unos 30 minutos más para exponer esas ideas en relacionado a la conducta suicida relacionada a la cultura y a la espiritualidad como factor de protección. Saben, mis hermanos, que lamentablemente hoy día, cuando se piensa en la conducta suicida, en la cultura y específicamente en la cultura uruguaya, que es lo que nosotros vamos a estar limitándonos al estar hablando sobre cultura, no se está analizando la cultura suicida o la conducta suicida en la cultura, sino que la cultura del suicidio. Y eso es algo bastante más profundo porque cuando se habla del suicidio en la cultura es una cosa, son datos. Pero cuando se habla de la cultura del suicidio, estamos hablando de algo arraigado en la cultura. Uruguay, como ustedes vieron en los números, Uruguay lleva en América Latina el mayor número, el mayor índice de suicidios en América. Y eso es algo para analizar, es algo para pensar. Entonces, desde la parte cultural queremos estar pensando un poco sobre eso. Y saben que ese término, la cultura del suicidio, yo lo leí por primera vez y después me fui contactando, me dando cuenta de que eso sí tiene su lugar. Fue el doctor, como ustedes ven acá abajo, Nicolás Guigou, quizás muchos de los estudiantes ahí bueno, de las ciencias sociales, ahí han tenido humanísticos, han tenido el doctor como profesores. Él es doctor en antropología social y en un artículo con el tema Una mirada antropológica, él dice lo siguiente: son varias las características culturales que alientan y colaboran a la pérdida de sentido, a su ofuscación en el uruguayo. O sea que el contexto, acá él está hablando de un Uruguay
que ha tenido una pérdida de sentido en varias cosas relacionadas a su cultura, en relación a cómo manifiesta, ¿no?, las cosas. Ya vamos a estar mirando en detalle eso. Entonces él está hablando de una pérdida de sentido para muchas de las acciones que encontramos en Uruguay y una ofuscación de este sentido. La imagen del suicidio remite y aclara, en el sentido que ilumina, todo un conjunto de tramas socioculturales sin duda tanáticas. Y eso acá hay que ponerse atención a eso, ¿no? Está hablando de un conjunto de tramas, o sea que ahí vamos a estar hablando de comportamiento, que son comportamientos de muerte. De manera que tal vez sea mejor hacer referencia no al suicidio en el Uruguay, sino al Uruguay en tanto cultura suicida. Y es un análisis bastante profundo y fuerte que nos lleva a pensar un poco más sobre eso. Entonces quiero trabajar un poco más esta idea y quizás repetirla de otras formas. Entonces, ¿qué es cultura? Cultura, de una manera, vamos a decir así, más simple, es la manera de vivir de un pueblo, la manera como se vive. ¿Y cómo se transmite la cultura? ¿Cómo se sabe cómo es la cultura? A través del comportamiento. Entonces, a través del comportamiento uno se da cuenta de cómo es la cultura. Hay algunos aspectos en cuanto a esa definición, y vamos a entrar también en algunos aspectos más específicos. Mencionarles el antropólogo estadounidense Gertz, que hace una definición así de cultura. Cultura es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes de la vida. Estamos hablando de comportamiento acá. Expresiones y formas simbólicas, cómo nos comunicamos. Y la función de la cultura es otorgar sentido al mundo y hacerlo comprensible. Así que la cultura va a dar sentido a muchas cosas en la vida de un pueblo. Y si esa cultura no encuentra sentido en las cosas, entonces algo va a estar en desorden. Va a haber un desorden ahí. Porque si la cultura es una cultura suicida y es la cultura que otorga sentido, entonces hay algo sin sentido. Y ahí entra el tema por eso la expresión Uruguay como cultura suicida es algo bastante fuerte. Vamos a pensar un poquito más en relación a algunos análisis, ¿no? Otros análisis de cultura. Siempre vinculado a comportamiento. Recuerden eso, cultura siempre está vinculado a lo que es comportamiento, ¿no? Cuando miramos a esta imagen, miramos y vemos a una cruz. Una cruz hace parte por ejemplo, a la cultura uruguaya. Solo que un aspecto de esa cruz en la cultura para algunas personas es que es simplemente una construcción teórica. O sea, yo idealizo una cruz, yo tengo una idea de lo que es esa cruz, y si yo te digo y si le decimos a algunas personas dibujar una cruz, bueno, él va y lo dibuja una cruz y queda ahí nomás, como una construcción teórica en cuanto a lo que es siempre a partir del comportamiento. Luego tenemos un otro aspecto que es la cruz como comportamiento adquirido. O sea, que la cruz pasa
de lo que es simplemente una idea de lo que es una cruz y pasa a ser algo así. Es un comportamiento adquirido, ya está incorporando. O agarrar a este símbolo, ese crucifijo, y colgarlo acá, o agarrarlo, tomarlo y ponerlo en el auto. Entonces la cruz ya está tomando ya en otro aspecto que es de comportamiento adquirido. Y hay un otro aspecto también, pensando en ese ejemplo de la cruz como mecanismo de control del comportamiento. Entonces, lo que antes era simplemente una idea pasa a ser algo que va tomando lugar en la vida de las personas, o en mi vida, si lo creo, y termina como algo que puede controlar incluso seres espirituales. La cruz Representa el 85% de los evangelios. Fuera cualquier tipo de mal, ¿no es así? Hay muchos símbolos así, películas tú has visto. La cruz como mecanismo de control, o frente a la cruz vamos y nos inclinamos, nos adoramos. Esta cruz en la cultura, el mismo símbolo que para unos tiene una manera de ser, un aspecto, y para otros otra. Ahora, ¿se recuerdan del continuo que decía Clelia en cuanto al suicidio? Que empieza con qué? Empieza con la ideación, luego autolesiones, intentos, comportamiento adquirido, empieza como construcción teórica, comportamiento adquirido, autolesiones, y termina como mecanismo de control. Me ha controlado y terminé. Uruguay como cultura suicida. Es para pensarlo. Es para pensarlo porque es algo que va más allá de cualquier otro tipo de acción que quizás los gobiernos están intentando, cuando intentan hacer algo, ni resolverlo. Y necesitamos dialogar sobre eso. Y creo que ese espacio que abre Siembra y el espacio que tenemos para hablar sobre ese tema sirve para esa alerta y empezar bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? Y la pregunta que hacemos es, ¿quién va a definir la importancia de este símbolo? O en el caso de la cruz, o en el caso cualquier otro símbolo en la cultura que da significado. ¿Y cómo se define eso? A través de algo que se llama cosmovisión. Es ahí en donde debemos de llegar. Es ahí en donde se debe atacar. Y lo que es la manera como se ve el mundo real. El doctor Darrell Miller es un escritor y conferencista, tiene varios libros escritos hablando justamente sobre ese tema. Él dice que una cosmovisión es un conjunto de presuposiciones o premisas que sostenemos consciente o inconscientemente acerca de la constitución de nuestro mundo. O sea, que son ideas, conceptos que vamos adquiriendo, y a veces no tenemos idea de que las tenemos, pero que sí, que las tenemos porque vino de las tradiciones, que vino del abuelo, que vino del tatarabuelo, y mi padre siempre me dijo así, y yo voy a seguir haciéndolo así, y uno dice, ¿por qué lo haces así? Bueno, lo hago así porque eso ya está incorporado, la persona quizás no lo sepa entender o explicar por qué lo hace. ¿Por qué? Porque la cosmovisión le está diciendo para hacer. Y eso vino desde varias maneras, a través de las historias, a través de las leyendas, los cuentos, y del lugar de familia, en donde estudias, en donde naciste. Hay un montón de cosas que van formando lo que es esa cosmovisión, y uno va teniendo entonces lo que es un sentido de lo que es real. Es la cosmovisión que me va a decir cómo ese mundo ha sido creado. Es la cosmovisión que me va a decir muchas cosas. Es la cosmovisión que me va a decir si me quito la vida o no.
Vamos a hablar un poquito, vamos a entenderlo un poquito más eso. Otro ejemplo acá. Lloyd West, entendiendo la cultura, en ese escrito de él habla sobre algo, 4 capas de una cultura. Y eso para que podamos ir entendiendo un poquito más eso de la cosmovisión. ¿Cuáles son las etapas de la cultura? Como siempre, empieza con comportamiento, como yo les había comentado, la manera de vivir de un pueblo. ¿Cómo se sabe cómo se vive un pueblo? A través del comportamiento, a través de las cosas que se hacen. ¿Por qué tengo ese comportamiento? Tengo ese comportamiento porque tengo valores. Yo valoro determinadas cosas y por eso me comporto así. Bueno, ¿y por qué tengo valores? Tengo valores porque creo en algunas cosas. Eso es verdadero. Y ¿cómo es verdadero? Yo valoro. Y si valoro, entonces me comporto así. Y eso va a ser parte de lo que es mi cultura. ¿Y quién es que me va a decir en qué creer? La cosmovisión. Y la cosmovisión que me va a decir en lo que debo creer, en qué cosas debo valorar, y ahí entra lo que es el comportamiento que va a mostrar mi cosmovisión, mi manera de ser. Entonces, la cultura desde esa perspectiva nos ayuda a aclarar un poquito más, ¿no? Y empezamos a entender el mismo comportamiento y la conducta suicida. Un ejemplo. Comportamiento. Asistir a la universidad. O quizás participar de un taller, modalidad remota. Tenemos, no sé cuántas, 90, 100 personas, no sé, menos, más. Tenemos un grupo de personas. ¿Y por qué estamos ahí? Entonces, ¿cuál es el valor? Y aquí quiero, en ese ejemplo, solo volver un poquito más a eso de decir de que le estamos teniendo en cuenta cultura desde el aspecto uruguayo, o sea que lo estamos tomando un poco en cuanto a lo que es Uruguay, ¿tá? Hay variaciones, porque las culturas son algo muy diversificado. Pero pensando en eso, en Uruguay, comportamiento, ir a la universidad, ¿cuál es el valor? ¿Por qué se va a la universidad? Bueno, porque capacitarse es muy importante. Creencia. ¿Cuál es la creencia? La educación transforma al individuo. Como yo creo que la educación transforma al individuo, yo voy a valorar a eso. Entonces valoro lo que es capacitar. Por eso voy a la universidad. O por eso voy a cualquier otro tipo de programa específico en eso. Cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión de la persona? Sin educación somos un don nadie. Esa es la cosmovisión. Estudia, estudia, estudia. Si no, no serás nadie. Bueno, yo tengo eso incorporado en mi cosmovisión, entonces, en realidad sí, la educación transforma y por ahí tengo ese valor y voy a estudiar, y ahí va a depender, claro, de las circunstancias, bueno, de muchas otras cosas, posibilidades de hacerlo, ¿no? Hay dimensiones en ese sentido. Pero estas ideas vienen, o esa cosmovisión viene de naturalistas, como Locke, como el Rousseau, muchos de estos pensadores del año 1750 y algo, que tienen esas influencias hasta hoy. Y los políticos lo dicen, ¿por qué en nuestro programa de gobierno vamos a valorar la educación? Porque sin educación, y ahí van los diálogos y todo eso viene, sin lugar a duda, de una cosmovisión. Bueno, eso para explicar de cómo el comportamiento tiene que ver con lo que es la cosmovisión. Ejemplo, entonces, para explicar aquello de la cebolla cultural. Ejemplo 2.
una persona se suicida. Opa. ¿Cuál era su cosmovisión? No hay sentido en la vida. Y ahí volvemos a lo que decía el antropólogo Guigó allá arriba, ¿no? De que Uruguay vive una ofuscación de sentido. Una persona se suicida. La cosmovisión, la vida no tiene sentido. Así que, ¿queremos hacer algo o queremos arraigarnos en lo que es ese problema? Hay que pensar en llegar a trabajar la cosmovisión y, en otras palabras, a mostrar que hay sentido en la vida. La vida tiene, sí, sentido. Y ahí es en lo que podemos introducir la segunda parte aquí, la espiritualidad como factor de protección. Está comprobado de que toda espiritualidad ayuda a la recuperación de muchos pacientes, no solo en el tema de suicidio, pero en muchos otros temas. Entonces acá hay un pequeño concepto de la palabra espiritualidad que viene del latín espíritu, que significa aliento de vida. Y es una manera de ser, de experimentar y actuar que proviene del reconocimiento de una dimensión trascendental, caracterizada por ciertos valores identificables en relación a uno mismo, a la naturaleza y a la vida, incluso a sí mismo todo aquello que se refiere a un ser superior, de una manera muy generalizada ahí, ¿no? Hay un reverendo, Ricardo Barbosa, brasilero, que dice así: espiritualidad, movimiento del espíritu humano en búsqueda de identidad y significado. Me gustó un poco esa definición más simple porque nos lleva a ese tema que estamos pensando sobre pérdida de significado. La espiritualidad, de alguna manera, esa búsqueda por lo trascendental, esa búsqueda que tiene el ser humano por encontrar algo, viene ¿por qué? Porque hay un déficit de identidad y de significado. ¿Y qué es lo que nos dice en Eclesiastés? Dice que Dios ha puesto la eternidad en los corazones de las personas. O sea, todo ser humano tiene una necesidad, tiene un vacío en sí que solo puede ser llenado por Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios puso esa necesidad. Entonces, la búsqueda constante es por eso, por encontrar esa definición o ese significado en Dios. Por ese motivo, queremos hacer referencia a la espiritualidad de Jesús. Y con eso cerramos acá ese diálogo, ese tema. La espiritualidad de Jesús, la Biblia dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Clelia dijo que el que comete suicidio no piensa en morir, sino que él quiere dejar de vivir de la manera como está viviendo. Así que morir es la solución para esta persona, dejar sus temores, sus problemas, sus inquietudes y su falta de significado. Jesús dijo: yo morí para darles vida. Yo morí la muerte de ustedes. Qué tremendo significado y qué tremenda espiritualidad la de Jesús. Así que la espiritualidad de Jesús es diferente. ¿Por qué la espiritualidad de Jesús es diferente? Y aquí vamos cerrando con eso. Porque en la espiritualidad de Jesús, Él vino a llevar con Él todas las dolencias, todos los desaciertos, toda la pérdida de significado. Él llevó sobre Él. Y Él se entregó como sacrificio
no como un acto suicida, sino como un acto vicario, o sea, un acto en lugar de otros, en el lugar de las personas, del ser humano. Fue eso lo que hizo Jesús. Por eso su espiritualidad, en ella es posible encontrar significado. En la espiritualidad de Jesús está justamente para solucionar todo ese problema de pérdida de identidad, pérdida de sentido, las dolencias, todos los desaciertos mentales, sociales, emocionales, espirituales, todo eso. Jesús entregó su vida para rescatar y dar sentido a lo que es esa persona que ha perdido ese sentido en la vida y a esa cultura. Así que toda cultura necesita de esa espiritualidad de Jesús, aunque cueste, y sabemos que esto es un enfoque, como hemos dicho, estamos tratando específicamente el suicidio desde la perspectiva de la cultura y de la espiritualidad. Y cuando hablamos de espiritualidad, la espiritualidad que soluciona, que da sentido, es la espiritualidad de Jesús. Entonces no significa que si yo no tengo a Jesús, pero si busco una espiritualidad no me va a ayudar. Sí, te puede ayudar, porque toda la búsqueda por algo te va a ayudar y sin duda ayuda. Pero si queremos solucionar el problema de una vez por todas, tenemos que encontrarnos con esa espiritualidad. Si no, vamos a pasar toda la vida en ese continuo de ideación, de intentos y no muerte, ideación, intentos y constantemente luchando con eso. Y es algo que sabemos que algunas personas luchan con eso y es algo que proponemos hoy, ¿no? Como grupo aquí o mismo como grupo de apoyo, esa solución, ¿no? La espiritualidad de Jesús para estar cambiando y dando sentido. Bueno, Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que esa es la propuesta. Y volviendo a la diapositiva que Clelia estaba mencionando anteriormente, los grupos de apoyos son ese intento que hemos tenido en el Uruguay para dar una contribución en relación a ese tema. Entonces, Clelia va a hablar un poquito más sobre eso, los grupos de apoyo, y luego le pasamos a Jorge, perdón, a Roger. Y nosotros pensando en qué más podíamos hacer para ayudar, ¿no? Mejor a las personas que luchan con este deseo. ¿Sabe? Mientras Daniel hablaba, yo me acordaba de que un día como hoy, 17 de julio, yo fui a un acto como hubo hoy. Todos los 17 de julio el Ministerio de Salud promueve este acto y este año no fuimos, claro, el tema ese de COVID y todo, pero yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando yo vi que eran más de 500 personas, creo que eran como 570 personas en el año que yo fui por la primera vez, que se habían quitado la vida, como que yo... ¿Qué puedo hacer por eso? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No puedo quedarme indiferente a esa situación. Y me acuerdo que en aquel momento estaba la directora de una ONG que tenía una línea de crisis. Y ella dijo, necesitamos gente que nos ayude a atender a las personas. Entonces yo fui, me presenté y hice el entrenamiento, hice el curso de suicidología y estuve en esta línea por 4 años. Y en ese tiempo compartía los momentos muy difíciles con la gente, que yo quería hablarles de esta espiritualidad que cambia las cosas, pero no era posible, ¿no? Dentro de la propuesta que tenía la línea de crisis. Entonces con Daniel pensamos, ¿qué más podemos hacer?
Y ahí fue cuando empezó, tuvimos la dirección, ¿no? La idea de tener un grupo de apoyo para las personas que luchan. En un primer momento era con las personas que perdieron, como yo decía, de estas 735 personas, 723, ¿no? Personas, todos los familiares, la idea era poder acompañarlos. Y si nos empezaron a venir personas que luchan día a día con ideas de autoeliminación. Entonces, hoy estamos con 2 grupos por Zoom en apoyo. Hoy, justo viernes, una parte del equipo está con el grupo de los viernes que se reúnen a partir de las 19 horas por Zoom. Y la idea es esa, de poder escucharlos, prestar los pensamientos, apoyarlos y de qué manera más podemos estar juntos, siempre dando herramientas para que puedan salir adelante, para que puedan superar sus dificultades. Tenemos este grupo los viernes y tenemos un grupo del interior a los jueves, también a cada 15 días, así que el próximo jueves, si alguien está interesado, puede contactarnos. Yo agradezco especialmente a todo el equipo, ¿no? Veo que es dádiva de Dios. Tenemos un equipo, yo nombré a todos acá para no olvidarme, ¿no? Tenemos un equipo de coordinadores, está Daniel y yo, ¿no? Madalena Elmida, que está ahí con nosotros, ella nos ayuda y bueno, es de gran apoyo, una de las coordinadoras del grupo del interior. En Sofía Méndez también nos ayuda bastante con los grupos del interior. Y en Montevideo está Silvia Leguizamo y Viviana de Luca y Manuel Porfirio, que también está por ahí hoy. También está Federico Rodríguez, que nos ayuda con toda la parte de promoción. Cada uno de ellos ha dado de su tiempo, no saben cómo es lindo verlos apoyando a la gente, cómo se comprometen, cómo cuidan, cómo llaman y siguen, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los colaboradores, de los coordinadores de los grupos, del equipo que Dios nos ha dado y que era el desafío, ¿no? Necesitamos más grupos y queremos llegar a más gente, queremos con esto que estamos haciendo o con otras ideas que Dios nos vaya dando, ¿no? Y seguir apoyando, dando una contribución desde nuestro espacio, desde nuestro lugar. Bueno, creo que es eso, Roger. Muy bien. Bueno, voy a darte a nuestra hermana amada Andrea, la secretaria de Siembra. ¿Sí? Adelante, por favor. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera en realidad son como 3 partecitas de preguntas que las resumí en una, me parece, porque apuntan más o menos a lo mismo. Una dice, ¿existen expresiones o palabras que me den indicio de que una persona tiene conducta suicida? Si hay algún patrón. Y otra que va también con esa es, ¿cómo hacer, digamos, para que la persona, digamos, nosotros podamos ayudarla para que no se cierre? Porque sabemos que eso como que es una tendencia también en ellos. Y también está con esa, ¿qué podemos hacer nosotros? En realidad eso es la misma. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarlos y si tenemos alguna expresión o palabra o cosas que ellas digan que nos den como el indicio de que algo está pasando? Como algún patrón, digamos. Esa es una. Tienen el micrófono apagado, Clelia. No, él me estaba haciendo recordar una experiencia específica. La gente dice muchas veces, ¿no? Que que la gente que se quiere suicidar o tiene intentos no dice, ¿no? Capaz que no dice explícitamente, pero da muestras, ¿no? Cuando nosotros tenemos herramientas para verlos, y eso sí hay que empezar a tratar, darnos cuenta,
¿no? De eso. Hay algunas características bastante fuertes. Cuando la persona está siempre hablando de la muerte, una característica bastante fuerte es las despedidas, ¿no? Se van despidiendo de la gente o expresiones como, bueno, van a ver, cuando yo no esté, ustedes van a estar mucho mejores, ¿no? Esa es una expresión bien común. Cosas que van dando, regalando cosas, mira, esto me regaló mi abuela, muy precioso, me gustaría que tuvieras en esto, que la guardaras, porque te quiero mucho y quiero dejar esto contigo. Ojo, ¿no? Se está deshaciendo de cosas importantes, entonces hay que ser cuidadoso. Entonces, la verdad es que hay muestras, y muchas veces nosotros no estamos habituados, ¿no? ¿Cómo es? Nuestra cosmovisión no permite. Nuestra cosmovisión no permite ver de que están demostrando, están dando muestras de eso. Y eso sí, buscando, ya aprovecho y les hago, ¿no? Nosotros tenemos una página y hay bastante material sobre eso. Y una de las cosas que hablamos cuando damos talleres y todo eso son esas características que hacen las personas en general, ¿no? Eso como la despedida y muchas otras pequeñas cosas que van demostrando de que ella tiene este deseo, ¿no? de hacer algo. Quería solo aprovechar y compartir una experiencia que tuvimos. Yo estaba bien con ese tema. Nosotros vivimos en un conjunto, ¿no? Aquí en Parque Posadas, que hay muchos edificios, y una noche de verano estábamos volviendo para casa y estábamos toda la familia, estaba muy, muy lindo, ya era de noche, ya era bien tarde de la noche, estábamos volviendo. Yo veo una vecina en pijamas, ¿no? De frente a la casa, de frente a la torre, ¿no? De ella. Yo paso por ahí y como yo estaba bien en tema, ya atendiendo gente y todo eso, y digo, algo pasa con esa señora, ¿no? Entonces me digo a la gente, bueno, la familia, pueden ir que yo voy a hablar con la vecina. Me acerco a la vecina y le digo, vecina, te veo acá afuera, ¿te pasa algo, no? ¿Te puedo ayudar en algo, no? Y ella se asusta, ¿no? Y dice, no, es que vine a despedirme de una amiga. Ah, sí, pero estás bien y todo, porque yo te veo ahí en pijama. No, porque está tarde. Vine a despedirme de una amiga y ella ya se fue, ya me voy. Tá, bueno, gracias. Pasó como una semana, vuelvo a ver a la vecina. Y toda arregladita, toda pintadita, ¿no? Y digo, hola vecina, qué linda que estás. Mira, ¿y cómo está tu amiga? Y me dijo, ¿qué amiga? Sí, ¿te acordás que me comentaste que viniste a despedir a una amiga la semana pasada? Me dijo, no, yo te digo la verdad, no había ninguna amiga. Yo bajé porque toda la vida vivía en este parque. Tenía un problema muy serio, separé todos los comprimidos, toda la medicación que yo tenía, yo me iba a quitar la vida en aquel momento. Yo bajé para despedirme de los vecinos, porque nadie se importaba conmigo. Y cuando yo estaba ahí abajo, vos viniste y me dijiste, ¿precisas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y solo esta palabra me dio ganas. Bueno, hay alguien que se importa conmigo, ¿no? Algo sencillo, algo pequeño, pero cuando estamos sensibilizados con ese tema, podemos ayudar mucho. Hoy mismo Madalena me mandó algo de una amiga, ¿no, Madalena? Que me mandó de una amiga que sabía de una persona que padecía intentos de autoeliminación y ¿cómo era, Madalena? ¿Me puedes ayudar con la historia? Por favor, los demás muteados, porque si no, no nos oímos. Sí, es una colega de mi edad que fue a la ferretería y ella sabía que había un empleado que había tenido intentos, ¿sí? Y preguntó por él, porque es un muchacho joven, porque no lo vio en el mostrador, cosa que le pareció raro. Y lo mandaron buscar y dice que cuando le vio la cara, ella ya vio que algo pasaba. Entonces sencillamente dice, con tapabocas, igual lo abracé un rato largo,
Le dejé mi número de teléfono, le dije que podía contar conmigo, le dejó el número de la línea vida, porque es médica, entonces le dejó tal información, y dice que al rato recibe un mensaje de ese joven que le dijo que si no hubiera sido por ese abrazo, él ya estaba con todo preparado para autoeliminarse en el trabajo. Bueno, no sé, más preguntas. Gracias, Magdalena. Sí, tenemos más. Después otra pregunta es, la competitividad y expectativas, ¿de qué manera aportan para la conducta suicida? ¿Se las repito? La competitividad y la... Y la expectativa, ¿de qué manera aportan para la conducta suicida? Sí, lo que decía Daniel en tema de cultura, ¿no? Saben que en Japón es de los países de más alto índice de suicidios, justamente por la gran expectativa, ¿no? Por tener que dar lo mejor, por la competitividad, esa palabra, ¿cómo es? Competitividad. Competitividad, ¿no? Un alto patrón que cumplir. Estudiantes que no llegan a las mejores notas se quitan la vida. Entonces, sí, es un factor de riesgo. Sí, pasa también por la manera como ve las cosas de la vida, ¿no? Si para la persona es importante el trabajo y su vida es una vida de trabajo, le va a dar importancia a eso, ¿no? Y cuando le falla eso, le sacaron algo de sentido en la vida, ¿no? No, eso es algo bastante fuerte, sí. Hay que estar. Como decías vos hoy, Daniel, en eso de los estudios, ¿no? Que en realidad hay muchos padres también que son muy exigentes. De hecho, ahora en la cuarentena hubo un adolescente que se suicidó por ese tema acá en Montevideo, porque le estaban exigiendo mucho de colegio. Y a veces para algunos el ser perfecto, digamos, es la única opción. Entonces a veces hay muchos que como que no ven escapatoria en ese sentido. Más en Uruguay, que en realidad hay una cultura del tema del estudio bastante fuerte también, como decías vos hoy. Claro, es necesario incorporar a esta cosmovisión otros elementos, ¿no? De hecho, escuchamos casos de estudiantes que por no aprobar un examen se quitaron la vida. Sí, incluso está el dicho en la misma cultura, perdí un examen, me muero, me quiero matar, ¿no? Perdí el ómnibus, me muero, me quiero matar. ¿Sabe que yo me acordé de eso cuando Daniel decía de la cultura, ¿no? Nosotros como brasileños, ¿no? A veces nos damos cuenta de estos pequeños detalles de la cultura, ¿no? Y a mí me llama la atención de que se usa mucho eso. Perdí un examen, me pego un tiro, ¿no? Bueno, hasta por el ómnibus, pasa el ómnibus, si pierdo el ómnibus, si pierdo mi tiro del puente, ¿no? Y cosas así. Y hay una que a mí me encanta, ¿no? Porque me llama la atención, es decir, cuando ven a un bebé, ¿no? Una ternura, ¿no? Entonces ven a un bebé chiquitito así, lo miran, ¿qué dicen? Me muero. Hasta de ternura se muere. Morimos de todo. Tenemos unos temitas ahí con las expresiones importantes. Bueno, otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la conducta suicida y una reacción suicida? Esa pregunta, no sé si Roger la querés aclarar. Buena pregunta. Roger, ¿estás ahí? La conducta hace parte de la... A veces da la se ha impresión. La conducta está dentro Sí. de lo que es aquel... Continuo, ¿no? Sí, continuo y algo ya adquirido, ¿no? Un comportamiento adquirido. Conducta. Bueno, perdón, para la pregunta tenía esta referencia. Primero,
¿cómo puedo yo no acertar, bueno, acertar con aquel que de repente tiene una conducta y el otro que solamente lo dice por decir? Porque a veces puedo estar tratando a la persona que tiene conducta suicida cuando no lo tiene. ¿Cómo diferencio yo a aquel que reacciona porque capaz que le salió y lo dice por decir, pero que no lo tiene, sino solamente que lo dice? Ese era o sea, ¿cómo diferencio yo? ¿De qué manera puedo yo no tener, como ustedes dicen, las características ya más acentuadas, pero de qué manera es que la persona tiende a reaccionar diferente, el que tiene conducta suicida reacciona diferente al que solo lo hace por reacción espontánea o por una manera así, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, es bastante difícil de llegar a, a entender eso, porque entender el mismo suicidio ya es difícil, ¿no? Y el suicida más todavía, porque muchos se suicidan, lo dicen, de una manera y es algo bastante difícil de determinar. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos a lo que podemos nosotros identificar y estar atentos a como Clelia contó, ¿no? En la ilustración esa, estar atentos y empezar a encontrar en nuestra manera también, en nuestra cultura evangélica, no religiosa, en nuestra espiritualidad de Jesús y no la espiritualidad de otro tipo, empezar a incorporar elementos que nos ayudan a ser más altruistas y a comprender más al otro, estar más atentos y por sobre todo, como creyentes y que tienen fe en Dios, estar abiertos a la voz del Espíritu, da un discernimiento para el camino, porque humanamente realmente es bastante difícil, en mi opinión. No sé si Clelia quiere aportar. Es eso, solo un detalle, cuando dijiste tipo repentino, ¿no? En general, el suicidio se da de forma premeditada. Por ejemplo, si una persona se quiere ahorcar, ella va a necesitar cuerda, va a necesitar un lugar donde está. O sea, decir que fue simplemente un momento que le dio, no es real, no es cierto, ¿no? Porque la persona tiene que hacer algunos pasos. Por ejemplo, un arma, ¿no? Tiene que tener un arma, tiene que estar cargada. Por eso, hoy día los policías y las personas que andan con las armas son de un factor de riesgo, porque están con esta arma en manos, ¿no? En un momento de desesperación no tienen que planificar mucho, pero aparte de eso, en general, sí, uno tiene que planificar lo que va a hacer. Y en esa planificación se va dando señales, indicios, ¿no? Y ahí uno que quiere estar alerta y puede también ayudar bastante. Bien, otra pregunta que está acá, que la conecto con otra, es ¿qué podemos decirles sobre lo que Dios dice con respecto al suicidio? O sea, versículos en realidad bíblicamente, y otra pregunta también habla de lo espiritual que hay detrás de esto. Y también me gustaría, Clelia, si vos podés plantear un tema que una vez estuvimos hablando nosotras, que es sobre el tema de qué pasa con la gente que se suicida, que en realidad eso es un tema capaz un poco controversial, pero a mí me ayudó un montón en realidad lo que vos me dijiste, porque yo tenía una concepción que bueno, que no estaba buena, o que no era desde la sabiduría, sino desde la ignorancia, que uno a veces dice, bueno, esto es 2 más 2, y bueno, quería que nos plantearas eso, y también, como dice acá, cómo podemos decirle a la gente, no sé, qué es lo que dice la Biblia sobre el suicidio. Creo que esa es la pregunta que están haciendo, ¿qué podemos decirle a la gente? Claro, solo eso sería un tema para 2 o 3 encuentros más. Y también, además de ser un tema de que el suicidio es un tema tabú y no se habla afuera y tampoco en el contexto de la misma iglesia. Lo que sí tenemos claro es que la religión
como religión cristiana, religión musulmana, los hinduistas, los que creen en reencarnación. La religión en sí, la mayoría judaica, condenan a lo que es el suicidio y condenan al suicida directamente al infierno. Ahora, el mismo cristianismo y mismo cristianismo evangélico, hay grupos que también ya tienen claro en su teología de que el suicida tiene un lugar destinado ya para el infierno, no está con Dios. Bueno, y por ahí no vamos a entrar en detalles de los que están a favor, los que están en contra, porque eso lleva tiempo. Lo que yo sí pienso, y según lo que veo en la palabra de Dios, es que en la espiritualidad de Jesús y en los conceptos de Jesús hay lugar para el suicida, hay lugar, porque Jesús veía a todos de la misma manera. Ahora, ¿es algo bueno? No, no es algo bueno. ¿Es algo que desagrada a Dios? Sí, es algo que desagrada a Dios. Incluso muchos toman ese factor como factor de protección, o sea, el factor de que la religión condena. Como la religión condena, entonces no me suicido, sino me voy al infierno. Y eso ya es un factor de protección. Bueno, entonces no vamos a discutir, porque si le está haciendo bien a la persona, está bien. Lo que yo no puedo hacer, y ahí es mi entendimiento, es que yo mande a ese o al otro a un infierno, a un purgatorio, y hay otros que creen en reencarnación. Imagínense los que creen en la reencarnación, cuando una persona reencarna y vuelve y va a sufrir más todavía, porque si mientras estaba acá tenía ideas suicidas, cuando se reencarne entonces va a ser peor. Y para algunos la religión le ha hecho mucho daño, como ha sido patrón de protección. Para algunos, para otros no. Entonces, resumiendo, mi manera de pensar, la religión como religión, la mayoría de ellas como religión condena. Pero Jesús no condena. Jesús ve desde otra perspectiva. En la casa de mi Padre hay muchos lugares, hay muchas moradas. Entonces, la salvación es algo que determinamos nosotros, es decir, el que determina. Entonces en ese tema no vamos a entrar porque pertenece a Dios. Y lo que sí hago, lo que puedo hacer. Entonces, que es ver cómo Jesús ve a las personas. Y bueno, y por ahí sé que puede abrir y se abre bastante espacio para discusión y diálogo, unos a favor, otros en contra, pero vayan estudiando, vayan leyendo a Jesús y vayan sacando tus propias conclusiones. Ahora no sé Bien. qué. No, está bien. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, Sí, Clelia. no, porque él profundizó mucho el tema, ¿no? No sé si fue algo así que yo te dije. Pero, Sí, fue eso en realidad. Que en realidad también a veces la persona cuando toma esta decisión no está muy consciente de lo que está haciendo en realidad. Entonces a veces tendemos a juzgar algo que no conocemos o que no estamos en ese lugar también. claro, Santo Agustín, que el suicidio, bueno, es un pecado que no se puede perdonar y por eso va al infierno, porque la persona no tiene no tiene la posibilidad de arrepentimiento, ¿no? De arrepentirse. Pero mira que en nuestra experiencia, por ejemplo, escuchamos un testimonio de una chica que se tomó todos los medicamentos y cuando terminó de tomar todo lo que tenía, cuando terminó la última pastilla, miró al cielo y dijo, Dios, ¿qué hice? En aquel momento, 10 días después, ella se despertó en la CTI, Dios la salvó. Entonces,
aquellos segundos entre el acto, ¿no? Y el momento de la muerte, solo Dios sabe. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y condenar y mandar al infierno a una persona? No decimos que es bueno, no es bueno. Por supuesto que no. Pero no podemos condenar. La persona ya se condena, entonces más condenación. Sí. Sí, de Andrea, perdón. Tú habías comentado de tema espiritual, ¿no? Hay una pregunta relacionada a eso. Sí, hay una pregunta ¿qué es lo que se mueve espiritualmente también? Sin lugar a duda, tiene sí aspectos espirituales, porque claro, como decía el antropólogo uruguayo, ¿no? Guigó, una cultura tanática, ¿no? Cultura de muerte, y sabemos quién es el Dios de la muerte y muerte de todo, ¿no? Y que ese mundo está bajo un principado, ¿no? Y sabemos que espiritualmente los que entienden esos aspectos, a través de iglesia, ir a la iglesia, sabe que en realidad sí hay lucha. Y en nuestra experiencia hemos visto literalmente ese aspecto darse, o sea, un aspecto espiritual también en cuanto al tema de suicidio. Y claro, también eso sería para otro tema también, pero sin lugar a duda juega un papel muy fuerte, muy grande ese tema, y nunca está de más y las oraciones. Por eso los que creen en el poder de la oración, los que es necesario orar, sí, porque esa cultura tanática no es de Dios. No es de Dios. Hablando en oración, yo me acordé que escribí en mis apuntes, ¿no? Porque me acuerdo que justo uno de estos 17 de julio que yo fui al acto, que era en el Ministerio de Salud, hubo uno de estos días que yo estaba tan consternada con eso, que salí de ahí, yo fui derecho a la Sociedad Bíblica, y en aquel entonces estaba Cristina Mastro Antonio ahí, ¿no? Y abrí mi corazón con ella y lloré y todo, y ella dice, bueno, vamos a estar luchando contigo en oración, ¿no? Y la verdad que la red de intercesores ha sido de mucho apoyo y mucha bendición para nosotros en ese ministerio. Muchas gracias una vez más. Bueno, la pregunta que viene después, en realidad justamente la hizo Cristina, y dice, ¿cómo trabajar la identidad desde pequeños? Creo que lo plantea también como, ella puso, puede ser una propuesta interesante en prevención de suicidio, trabajar con padres, docentes, personal médico y trabajar con los niños. El tema de la identidad. Tal cual. Tal cual. Yo siempre digo, cuando vamos a alguna iglesia o nos invitan o estamos hablando con profesores de escuela bíblica, yo les digo que ustedes no tienen idea de qué importante estos valores, desde hablar del amor de Dios, que ellos tengan la seguridad. Eso es la prevención del suicidio. La prevención empieza ahí. Empieza con el papá y la mamá mostrando amor, cariño, los abuelos enseñando, cantándonos la palabra de Dios, formando desde el niño, ¿no? Entonces, todos los agentes que están ahí. El que es profesor de la escuela bíblica, el que es profesor de jóvenes, líderes de adolescentes, el que cuida con consejería, el que trabaja en el área que sea, todo eso es factor de protección. Le está dando herramientas porque le está dando posibilidad de tener los pensamientos de Dios y la cosmovisión espiritual de Dios. Así que es bastante amplio, podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Para ir cambiando eso, ¿no? Así que estoy de acuerdo completamente, sí. Y todo eso, como dijo Daniel, ¿no? Cuando él explicó todo el tema de la cultura y de la cosmovisión, nosotros cuando plantamos esa semilla en los corazones y cambiamos la cosmovisión de aquello de que la vida no tiene valor y pasa a tener valor, ¿no? Y ahí es lo que nosotros podemos estar. Bien, otra de las preguntas en realidad la hizo Roger también, que habla que en realidad, claro, como el suicidio es la pérdida de propósito, cuando uno no tiene propósito en la vida, dice,
habla del caso donde se inmolan, que el suicida pasa a ser un héroe, que en realidad eso es lo que ellos ven como propósito muchas veces. Eso es uno de los planteamientos que él hace. Sin duda, sin duda. Sabe que hay una relación inmensa de tipos de suicidio, ¿no? Y ese es uno de ellos, ¿no? Suicidios de madres, por ejemplo, que entregan sus órganos para salvar a su hijo. Oh, hay una lista grande de ese tema, si empezamos a hablar en eso, ¿no? Hay muchos tipos de suicidios, ¿no? Y ese es uno de ellos, ¿no? Los kamikazes, ¿no? Por ejemplo, que tradicionales se matan, ¿no? Por su causa, ¿no? Y por su país, por su patria, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que vos decías, Clelia, es importante, ¿no? Sobre todo para los que tenemos hijos. Qué decisión esa, Dios mío. Pero bueno, después otra de las preguntas que están haciendo también es cómo contactarse con los grupos, que igual después si quieren nos escriben por privado a los de siembra y nosotros le pasamos tu contacto, Clelia, ¿te parece? Por supuesto, a las órdenes. Sí. Bueno, Incluso en la página allí del GAS, esos datos últimos del Ministerio de Salud que salieron hoy están ahí para esos datos que ustedes vieron, y hay muchos más, hay por edades, y se hablaba de los niños, ¿no? Ha crecido y ha aumentado de 2018 a 2019, el número de niños y adolescentes fue el número que más ha crecido. Entonces, ustedes tienen estos números por departamentos, por edades, entren allá en la página y pueden bajar ese material. También pueden entrar en la página del Ministerio, o sea, de ACE. El lema de nuestro, no sé si está ahí, ¿no? El grupo, el lema de nuestro grupo. Una sola persona puede ser vencida. Pero dos. Si dos juntan ya pueden defenderse. Y si tres juntan sus fuerzas, no es fácil derrotarlas. Son las palabras de Rey Salomón en Eclesiastés 3. ¿no? Ese ha sido nuestro lema. Juntos somos mejores, juntos podemos salir adelante. Y yo les aprovecho y les hago ese desafío, ¿no? Que así como yo fui tocada por ese tema, que cada uno de ustedes también puedan ser tocados por esa necesidad, no quedarse indiferentes, unirnos nuestras fuerzas para salvar vidas. Bien, justamente hoy estábamos hablando de eso, Clelia, ¿no? Del tema de los niños y el suicidio, que muchas veces pasa por el tema de la familia, ¿no? Que yo le contaba a Clelia que yo trabajé con una nena que había tenido 5 intentos de autoeliminación y tenía 12 años. La verdad que lo que están viviendo los niños en Uruguay es una locura, y justamente lo que decían, a veces llegan niños a nuestras iglesias que en realidad nosotros podemos ser parte de esta prevención y de esta esperanza que obviamente muchos la necesitan, pero también los niños, porque a veces pensamos que no, que son los grandes, pero en realidad está bueno las estadísticas que ustedes pusieron hoy también, como para darnos cuenta que esto está afectando ya demasiado, me parece. Bueno, otra de las preguntas, una consulta es, ¿cómo trabajar con un sobreviviente, padre de familia que pierde a un hijo pequeño por una enfermedad y al mes su mamá se suicida? O sea, es un doble duelo. Tengo entendido que ustedes también trabajan con la familia, pero no sé, Clelia, si vos querés comentar cómo están trabajando. Claro. Entre los grupos, ¿sabe? Una de las características fuertes del grupo es poder apoyarse uno a otro. Personas que pierden sus hijos, tener una palabra de ánimo para que la otra persona que también perdió a su hijo. Entonces, cuando nosotros decimos que los grupos de apoyo han sido una herramienta bastante buena, ¿no? para apoyar, a eso nos referimos. Entonces, por ejemplo, este padre, llevarlo a uno de los grupos, traerlo, ¿no? Vamos a decir, acompañarlo. Y otra cosa que nosotros hemos visto, no es solo decir, mira, conocí a Clelia Daniel y a Madalena, ¿no? a las otras personas, anda para el grupo, no.
es acompañarlo, Ujú. estar juntos en primer día, presentarlo, apoyarlo. Bueno, después cuando esté integrado, claro, no lo dejarlo solo. Sí, solo difícilmente la persona va. Solo voy a contribuir con una experiencia sobre eso, Andrea. En una de nuestras reuniones estaba un padre que había, bueno, tenido temas de suicidio en la familia. La madre había perdido hermanos y padre también. Había una situación bastante difícil, había como unas 3 o 4 pérdidas y él llegó al grupo y en el grupo teníamos personas que compartían su dolor por tener ideación. Y nosotros no tenemos la solución porque no damos la solución. Son los mismos integrantes del grupo que dan la solución. Y ahí el padre hablando y el otro dijo, ah, mira, me pasó eso, yo cuando tengo ideas. Y él empezó a decir, no, no, explícame mejor, ¿cómo es? ¿Qué pasa con la cabeza de una persona que quiere quitarse la vida? Yo necesito entender eso, porque quería entender eso para poder entender lo otro. Y ahí empezaron a hablar y se creó un vínculo muy lindo, empezaron a hablar y tenían después contactos. Y a él le fue de grandísima ayuda el hecho de encontrarse con el grupo, con otros y compartir su dolor. Entonces, por eso dice, grupo de apoyo. Y con eso es suficiente, ¿no? Es una ayuda tremenda, porque no hay nada escrito. Y te digo más, en el Uruguay, yo sé que Andrea quiere hablar, pero no, en el Uruguay no hay todavía, o no tenemos grupos de apoyo con la manera como se está trabajando. No que nosotros seamos los primeros, no. Simplemente Dios abrió esa oportunidad, se abrió las puertas, se está haciendo, pero no hay ese tipo de ayuda. Y bueno, Dios quiera que tengamos más grupos y más personas en varios lugares del país, ¿no? Bueno, con eso no hablo más. Gracias. No, creo que sí, en realidad Daniel me parece que está espectacular lo que estás planteando. Yo tuve la oportunidad de participar en un grupo que fui a acompañar a una chica de mi trabajo y la verdad que estuvo muy bueno porque para mí también fue muy edificante porque uno no solamente va como a acompañar, sino que uno también recibe y escucha muchas cosas que están muy buenas y me parece un trabajo de mucho nivel el que están haciendo. Sinceramente, felicitaciones. Bueno, seguimos. Otra pregunta dice, si te dicen que perdieron interés en todo y les cuesta hasta respirar, ¿cómo podemos ayudar? Y otra pregunta también dice, ¿cómo hacer cuando pierden el sentido de la vida? Es más o menos lo mismo. Volvemos a decir lo mismo, ¿no? Grupo de apoyo. Porque muchas veces escucharse, estar atentos, mostrar, ¿no? Empatía, ¿no? Sin juzgar. Una de las cosas que vemos es que a veces ya empezamos, la persona empieza a decir, yo me siento mal, no, pensar en otra cosa, como que deja como si fuera una cosa superficial y no lo es. Entonces, tomarlo con cuidado, Seriedad. con seriedad. Si una persona te dice que tengo ganas de morir o ya no puedo más con eso, escucharla, no solo lo que ella dice, pero sus actitudes, la manera como se presenta, cómo habla, cómo se porta, qué está haciendo. Tomar un tiempo para escucharla. La única manera de poder ayudar es que ella pueda expresarse, que ella encuentre un lugar, un apoyo, un lugar donde ella se sienta apoyada. Sí. No hay mucho más. Y claro, si ves que es un riesgo importante, hay que caminarla al médico, a emergencia y todo eso. Capaz que Madalena puede también apoyarme nisso, ayudarnos en eso, si tienes algún aporte.
No, pienso que es lo que ustedes dijeron. No hay mucho más. Es oír, es oír. Es oír y apoyar. Es oír y apoyar. Y también en el grupo se enseña a respirar. Sí. Sí, sí, hay un ejercicio que hablamos mucho de la respiración y ahí es un momento de respirar. Los que van a los grupos saben lo que estamos hablando, ¿no? Hay un ejercicio, trabajamos juntos. Y les digo más, esa misma pregunta, Andrea, que planteaste ahí, estoy segurísimo que si hubiera sido planteada en el grupo, tendríamos unas respuestas espectaculares. Sin duda. Bueno, después, bueno, hay unos comentarios también sobre niños que se han suicidado, varios comentarios. Y otra pregunta que me parece que está interesante, dice si se puede usar el suicidio como manipulación.